A más de 5.000 metros de altitud, el cielo parece cercano, pero cada respiración recuerda que este viaje no pertenece a cualquiera. Ladakh, en el norte de la India, ha sido llamado el pequeño Tíbet, aunque ese nombre apenas revela lo que ocurre aquí arriba. Un territorio donde la belleza exige esfuerzo, donde el aire puro también es escaso y donde el cuerpo empieza a negociar con la montaña desde el primer día. No basta con llegar, hay que adaptarse, avanzar despacio y aceptar que en el Himalaya la altura impone sus propias reglas. Entre monasterios levantados sobre valles áridos, paisajes casi lunares y comunidades nómadas que resisten inviernos extremos, surge una pregunta inevitable. ¿Merece realmente la pena asumir el coste, la distancia y los riesgos de venir hasta aquí? Durante la próxima hora, cruzaremos algunas de las carreteras más altas del mundo. Entraremos en fortalezas espirituales del Himalaya y seguiremos las huellas de una vida marcada por el frío, el silencio y la paciencia. Quizá Ladakh no transforme por lo que muestra a simple vista, sino por lo que obliga a comprender cuando el camino se vuelve difícil. Turtuk, el pueblo que cambió de patria. Siguiendo el curso del río Shiok, conocido como el Río de la Muerte, el camino conduce hasta Turtuk, un pueblo donde la historia reciente todavía se percibe en la vida diaria. Hasta 1971 pertenecía a Pakistán. Hoy es el último rincón de la India antes de la línea de control. Cruzar el puente hacia Turtuk significa entrar en un paisaje humano distinto. Los rasgos habituales de Ladakh dan paso a rostros de origen balti de piel clara y ojos intensos. Entre tanta aridez, el pueblo aparece como un oasis fértil, conocido por sus huertos de albaricoques y por sus sistemas de refrigeración natural excavados en la roca. La ubicación estratégica explica parte de su historia, pero no su verdadera fuerza. Lo que permanece en la memoria son las familias que se acostaron en un país y despertaron en otro separadas por una frontera invisible y definitiva. En Turtuk, hablar con los ancianos permite entender que la hospitalidad puede sobrevivir incluso donde la política divide. En sus miradas conviven orgullo y nostalgia,
En sus calles empedradas, continúa una cultura que ha aprendido a resistir en el borde de lo posible. Este pueblo recuerda que por encima de las fronteras, la vida cotidiana sigue buscando una forma de permanecer. Monasterios fortalezas del espíritu. Tixi, el despertar del pequeño Potala. A medida que el camino se aleja de Leh y acompaña el curso del río Indo, el paisaje parece levantar una montaña habitada. Sobre la ladera emerge el monasterio de Tixi, una construcción que se funde con la roca hasta el punto de que cuesta distinguir dónde termina la naturaleza y dónde empieza la obra humana. Sus 12 niveles de adobe, cal y madera ascienden escalonados hacia el cielo, razón por la que muchos lo conocen como el Pequeño Potala. Más que un monasterio, su silueta refleja el lugar central que la fe ha ocupado durante siglos en la vida de Ladakh. Llegar antes del amanecer cambia por completo la experiencia. El frío corta la respiración y la montaña permanece inmóvil hasta que un sonido rompe el silencio. Las caracolas sagradas anuncian el comienzo de la puga de la mañana. Aquí el día no lo marca la salida del sol, sino la oración. Al cruzar el templo principal, aparece la figura del Buda Maitreya, el Buda del futuro. Sus 15 metros de altura cubiertos de pan de oro dominan el espacio desde la penumbra. La serenidad de su rostro parece atravesar los 2 pisos que ocupa la estatua y los siglos de historia que han pasado ante ella. Con las manos en el gesto de la enseñanza, sigue presidiendo el valle con la misma calma que ha acompañado a generaciones de monjes y viajeros.
Les primer contacto. El impacto de la altitud, aprender a respirar. En Le, a más de 3.500 metros de altitud, la aventura empieza antes de dar el primer paso. Empieza con una respiración incompleta. Al bajar del avión, el cuerpo percibe algo que la vista todavía no explica. El aire pesa menos, entra más despacio y no llena los pulmones como en las tierras bajas. El corazón acelera para compensar la falta de oxígeno. Esa reacción silenciosa tiene un nombre conocido por muchos viajeros: mal de altura o soroche. Es la primera advertencia de la DAG. Aquí la montaña no recibe con ruido, sino con una prueba íntima: aprender a moverse al ritmo que ella permite. Por eso aclimatarse en Le no es una recomendación menor. Es parte del viaje. Hidratarse, bien descansar y planificar con cuidado puede marcar la diferencia entre una experiencia memorable y un desafío demasiado duro. Incluso un seguro de viaje o un itinerario bien diseñado dejan de ser detalles secundarios. Durante las primeras horas, todo se vuelve más lento por necesidad. Caminar por la pista de aterrizaje exige medir cada movimiento. El cuerpo pide pausa, pero la mirada se eleva sobre la ciudad. El cielo aparece de un azul intenso, cortado por cumbres áridas que rodean Leh como muros de arcilla. Aquí descansar no significa detenerse. Es el primer ritual para entrar en el Himalaya. El palacio de Leh, la gloria de los reyes de Namgyal. Sobre el risco de Chemo, el palacio de Leh no parece simplemente construido, parece haber sido extraído de la propia montaña. Levantado en el siglo XVII por el rey Senghe Namgyal, este palacio de 9 niveles fue en su tiempo el edificio más alto de la región y conserva una clara resonancia del palacio de Potala en el Tíbet.
Sus muros hechos con barro, piedra y madera de enebro se inclinan ligeramente. No es un gesto decorativo. Es una solución de ingeniería ancestral pensada para resistir los terremotos que sacuden el Himalaya. Al entrar la luz, se reduce el ruido de la ciudad. Queda atrás y comienza un recorrido por pasillos estrechos, techos bajos y estancias donde el olor a madera vieja, incienso y polvo parece detener el tiempo. La subida por sus escaleras de madera crujiente conduce hasta los antiguos balcones reales. Desde allí, Leh aparece como una lección de supervivencia, un oasis de huertos verdes y álamos en medio de un desierto ocre seco y exigente. Las habitaciones están vacías. Los reyes ya no gobiernan desde estas alturas. Aún así, el palacio conserva una presencia difícil de ignorar. En silencio todavía parece guardar el paso de las caravanas de seda que buscaban refugio en esta ciudad de montaña. Ya no protege tesoros de oro, pero sí una memoria más resistente, la de un Ladakh, que aprendió a levantar poder, fe y refugio, donde la vida parecía tener poco margen. Hemis, el tesoro oculto de los Drukpa. Si Tixi muestra la fe de Ladakh a plena luz, Hemis la protege en silencio. Para llegar hasta este monasterio hay que entrar en un desfiladero sinuoso apartado de las rutas principales, donde el edificio permanece resguardado entre pliegues de piedra. No es un retiro menor. Hemis es el centro espiritual más rico e influyente de Ladakh y el corazón de la estirpe de los dragones, la Orden Drukpa. Su fuerza no está en aparecer de pronto ante el viajero, sino en haber sabido ocultarse y permanecer. En el patio principal, el aire tiene una densidad propia. Huele a incienso de enebro, madera antigua y lámparas de mantequilla de yak que arden de forma continua. Hemis funciona como una cápsula del tiempo.
En sus bibliotecas secretas descansan manuscritos que han sobrevivido a invasiones y a siglos de aislamiento. Cada año ese refugio de silencio cambia de ritmo durante el Festival de Emis. Los monjes vestidos con sedas pesadas y máscaras de gran tamaño interpretan las danzas Cham. Cada giro y cada golpe de tambor forman parte de un lenguaje ritual que representa la victoria del conocimiento sobre la ignorancia. Aquí la espiritualidad no queda encerrada. En los textos se expresa con el cuerpo, con la música y con una disciplina transmitida generación tras generación. La filosofía del silencio, cuando el tiempo se detiene, entre los muros de los monasterios de Ladakh, la vida avanza con una sencillez que al viajero moderno puede resultarle difícil de comprender. En pequeñas celdas, donde apenas entra un hilo de luz, los monjes estudian, meditan y comparten té de mantequilla salado, mientras afuera la montaña dicta sus propias condiciones. Aquí meditar no significa escapar del mundo. Significa observarlo sin distracción. En una tierra donde una nevada puede cerrar los caminos durante meses, la impermanencia deja de ser una idea espiritual y se convierte en una realidad diaria. Cuando el sol cae detrás de los picos de Zanskar, esa enseñanza adquiere una presencia física Las largas trompetas tibetanas, los dungchen, llenan el aire con una vibración grave que se siente en el pecho antes que en los oídos. Después llegan los cánticos de los monjes, la luz inestable de las lámparas de mantequilla y los frescos antiguos que permanecen en silencio sobre los muros. En ese momento se entiende que estos monasterios no son solo construcciones de piedra y barro. Son refugios de calma en un océano de montañas, lugares donde el ser humano ha aprendido a resistir rezar y vivir con menos peso sobre el alma.
El Main Bazar, un crisol de seda y especias. Tras la quietud del palacio, Lê cambia de pulso. El Main Bazar no funciona solo como una calle comercial. Es el punto donde la ciudad respira hacia afuera. Aquí el silencio de las cumbres queda atrás y aparece otra forma de Ladakh, más cercana, más humana, hecha de voces, pasos y mercancías. El aire se mezcla con incienso tibetano, especias frescas y el humo de camiones que han cruzado cordilleras enteras para llegar hasta la ciudad. En las aceras, las abuelas ladakis, vestidas con sus gonchas tradicionales, venden albaricoques secos y verduras recién cosechadas. Sus rostros marcados por el sol y la altura cuentan una historia que no necesita demasiadas palabras. En las tiendas laterales, el bazar conserva el eco de antiguas rutas comerciales. Hay joyas de plata pesada, con turquesas azules, cuencos de metal, cuyo sonido vibra en el cuerpo al tocarlos, y mantas de pashmina tan finas que, según se dice, pueden pasar enteras por un anillo de boda. Cada objeto parece unir una distancia. Una montaña cruzada, una familia que vende un viajero que se detiene. Caminar por el Main Bazar es entender que la antigua ruta de la seda no vive solo en los libros. Permanece en el intercambio diario, en el precio negociado, en el gesto de ofrecer y recibir. Sabores de resistencia, el ritual del Gur Gur Chai. La inmersión en Lê no se completa con la vista, sino con el paladar. En un pequeño local escondido tras una cortina de tela gruesa, Ladakh revela una de sus formas más directas de resistencia. Sobre la mesa aparece el kambir, un pan artesanal de corteza firme y centro esponjoso, fermentado con paciencia y horneado al fuego. No es un acompañamiento cualquiera. Es alimento pensado para la altura, para el frío,
Y para una vida donde cada recurso cuenta, el Gurgur Chai explica mejor que muchas palabras cómo se sobrevive aquí. Preparado con té negro sal y una porción generosa de mantequilla de yak, se mezcla en un cilindro de madera llamado gurgur, hasta volverse cremoso. El primer sorbo desconcierta, es salado denso, ajeno a la idea habitual del té. El segundo ya empieza a tener sentido. La grasa de la mantequilla aporta calor y energía cuando el frío cae al ocultarse el sol. Beberlo en Leh no es probar una rareza local, es aceptar una lógica de supervivencia convertida en hospitalidad. Esa misma lógica aparece cuando se habla del coste del viaje. Muchos descubren tarde que vivir Ladakh no es sencillo ni barato. Un recorrido puede costar entre 800 y 2.000 dólares, según se viaje por cuenta propia o con un tour organizado. Buena parte de ese dinero no paga lujo, sino logística, transporte en altura. Días de aclimatación y una infraestructura obligada a funcionar bajo las condiciones extremas del Himalaya. Rutas legendarias. Khardung la el límite de lo posible. Al salir de Leh, la seguridad de la ciudad queda atrás y la carretera empieza a medir al viajero. Khardung, la en el corazón de Ladakh, ha sido durante décadas una de las rutas motorizadas más altas del planeta, con una altitud que roza los 5.360 metros. Aquí el camino deja de parecer un trayecto y se convierte en una prueba de resistencia. El asfalto avanza como una cicatriz estrecha entre precipicios, paredes de hielo y laderas desnudas. A medida que se asciende el paisaje pierde color
y se vuelve casi lunar. El aire se afina. El oxígeno se reduce a la mitad y cada bocanada exige atención. Es el territorio del mal de altura donde el cuerpo recuerda sus límites con una claridad difícil de ignorar. Por eso muchos viajeros prefieren cruzar esta ruta con conductores locales o en tours organizados. En un entorno así, conocer la montaña puede ser tan importante como tener valor, la aventura depende de la preparación del ritmo y de aceptar que aquí no se improvisa. En la cima las banderas de oración rojas, azules, amarillas, blancas y verdes se agitan bajo un viento constante. Junto al cartel que marca el paso, la fatiga cambia de forma. No desaparece, pero se convierte en una euforia silenciosa Llegar a Hardung. No significa solo alcanzar un punto geográfico. Significa haber cruzado una frontera íntima allí donde la altura obliga a mirar de frente el miedo y la fragilidad. And this place also has camel. El Valle de Nubra, un desierto entre glaciares. Al descender por la vertiente norte del Himalaya, el paisaje cambia de lógica. El Valle de Nubra aparece como una contradicción visible, dunas de arena blanca, extendidas bajo picos cubiertos de nieve y ríos turquesa que bajan desde los glaciares. No hay palmeras ni horizonte tropical. Hay frío, altura y arena. Esa mezcla obliga a mirar dos veces, porque aquí el desierto no nace del calor, sino de una geografía extrema donde el hielo y la sequedad comparten el mismo valle. Nubra también conserva una memoria antigua. Durante siglos formó parte de una arteria vital de la Ruta de la Seda, por donde avanzaban caravanas cargadas de especias, sedas y joyas entre la India y los reinos de Asia Central. De aquel pasado quedan todavía los camellos bactrianos de 2 jorobas,
Verlos caminar despacio sobre las dunas de Hunter, mientras la luz del atardecer alarga sus sombras, permite entender la escala histórica del lugar. No es una postal exótica. Es una huella viva de comercio, adaptación y supervivencia en un valle donde el desierto y los glaciares parecen haber aprendido a convivir. Agua y silencio. Pangong Tso, el espectáculo de la luz y el color. En Ladakh, el agua también puede parecer una frontera. Pangong Tso se extiende durante 135 kilómetros hasta perderse en el Tíbet, pero su presencia no se explica solo por el tamaño. Este lago de agua salada funciona como un fenómeno óptico en plena altura. Aquí el paisaje cambia sin moverse. Basta una variación de luz, una nube o una ráfaga de viento para que la superficie parezca pertenecer a otro momento del día. Su transformación constante nace de la pureza del aire y de la composición mineral de sus lechos. El agua actúa como un prisma vivo. Pasa del turquesa pálido al azul cobalto y después a un tono marino profundo que parece no tener fondo. Pangong No es un lugar que se pueda reducir a una fotografía. Se muestra, cambia y vuelve a escapar. Frente a sus montañas desnudas y su viento persistente, el viajero entiende que en Ladakh incluso el silencio tiene movimiento.
Txomoriri, el santuario secreto de la vida salvaje. Si Pangong muestra el agua como espectáculo, Txomoriri la convierte en pausa. Situado aún más alto, a 4.500 metros, este lago no busca imponerse con cambios de color, sino envolver el paisaje en una calma casi sagrada. Pangong se extiende de forma vasta y lineal. Txomoriri permanece más oculto en la remota meseta de Changtang, donde el turismo apenas llega como un eco distante. Aquí la geografía se vuelve ecología. Txomoriri es un santuario de vida en altura. Al caminar por sus orillas solitarias, el sonido dominante no es el de los visitantes, sino el aleteo de la grulla de cuello negro, un ave sagrada que elige este rincón para anidar. A lo lejos puede aparecer el Kiang, el asno salvaje del Tíbet trotando por las llanuras salinas. Y con algo de suerte, una marmota se esconderá entre las rocas antes de dejarse ver por completo. Este es también el hogar de los nómadas Changpa. Su presencia no domina el paisaje, se integra en él. Txomoriri no pide una fotografía rápida, sino silencio prolongado. En este ecosistema frágil, la naturaleza conserva la autoridad y el ser humano vuelve a ocupar su lugar más antiguo, el de observador. La noche, el espejo del cosmos. Al caer el sol, Pangong y Txomoriri dejan de ser solo lagos y se convierten en superficies de cielo. A esta altitud, sin contaminación lumínica ni ruidos humanos, el firmamento aparece con una claridad difícil de encontrar en las tierras bajas. En Pangong, la Vía Láctea,
se refleja sobre la extensión del agua y crea la sensación de que la frontera entre lago y universo ha desaparecido. En Tsommoriri la oscuridad parece aún más profunda. Las estrellas cubren el cielo sobre las tiendas de pelo de yak de los nómadas, mientras el silencio envuelve la meseta. No hace falta añadir dramatismo, basta mirar hacia arriba para comprender la escala. Entre estos dos lagos, la noche recuerda algo esencial. En el Himalaya, el ser humano no ocupa el centro del paisaje. Apenas pasa por él, respira un instante y aprende a mirar con más humildad. Vida y resiliencia. Los Changpa, guardianes de la Tierra Alta. En la meseta de Changtang, donde el aire corta y el suelo apenas concede margen a la vida, los Changpa han aprendido a permanecer en movimiento. Son un pueblo nómada que no mide su riqueza en oro, sino en el número de cabras y yaks capaces de sobrevivir al invierno. Para ellos la altitud no es una aventura, es hogar. Sus tiendas llamadas rebo están tejidas a mano con pelo oscuro y grueso de yak. Ese material responde al clima con precisión. En los días soleados, el tejido se abre y deja respirar la tienda. Cuando llega la tormenta, las fibras se hinchan y ayudan a proteger del viento y la nieve. Dentro de un rebo, la escala del mundo cambia. Todo se organiza alrededor de un pequeño hornillo alimentado con excremento seco de yak, la única fuente de combustible en un desierto sin árboles. Allí una anciana prepara queso. Los niños juegan con lana y la familia comparte el calor disponible sin desperdiciar palabras. Los Changpa muestran una lección sencilla y dura. La naturaleza no se posee, se habita con permiso. No intentan dominar la montaña. Se ajustan a sus estaciones y aceptan sus límites. En Changtang, la resiliencia no nace de la fuerza, sino de la adaptación.
La fibra de los reyes la pasmina. En las zonas más inhóspitas de Ladakh, una fibra diminuta conecta la vida nómada de la meseta con las pasarelas de París o Milán la pasmina. No es una lana común. Nace como respuesta directa al frío extremo Las cabras Changtangi producen esta capa ultrafina cuando el invierno obliga al cuerpo a protegerse. Con temperaturas que pueden caer hasta los 40 grados bajo cero, el animal desarrolla un subpelo denso y suave, preparado para conservar el calor en condiciones límite, La paradoja es clara. Cuanto más severo es el invierno, más delicada resulta la fibra. Para los Changpa, esa lana no es lujo, sino supervivencia convertida en oficio. Recolectan este oro blanco con paciencia, peinando a los animales a mano para obtener la fibra sin dañarlos. Cada hebra puede ser 6 veces más delgada que un cabello humano. En ella se cruzan naturaleza, trabajo y adaptación. La pasmina recuerda que en Ladakh lo valioso no aparece separado de la dureza del entorno. Surge precisamente de ella como una prueba silenciosa de que la resistencia también puede tener una textura suave, las estupas de hielo esculpiendo el agua. Ladakh no vive solo de la memoria. En los últimos años, el cambio climático ha alterado los ciclos de los glaciares y ha dejado a muchos agricultores sin agua justo en la época de siembra. Frente a esa crisis, la ingeniería local respondió con una solución tan precisa como inesperada, las ice stupas o estupas de hielo. Ideadas por el ingeniero Sonam Wangchuk, estas estructuras funcionan como glaciares artificiales de forma cónica, Su diseño reduce la superficie expuesta al sol y retrasa el derretimiento.
Durante el invierno, el agua sobrante de los arroyos se conduce por tuberías subterráneas y se lanza al aire mediante una boquilla vertical. Al caer se congela y forma torres de hielo que pueden alcanzar entre 30 y 50 metros de altura. Estas torres, inspiradas en la forma de los templos budistas, actúan como depósitos de agua Cuando llega la primavera y el calor aumenta, la estupa se funde poco a poco, liberando agua gota a gota hacia los campos de cebada y albaricoques justo cuando más se necesita. En ellas aparece un Ladakh distinto, no solo el de los monasterios y las rutas antiguas, sino el de una comunidad que busca respuestas nuevas sin romper con su paisaje. Las estupas de hielo demuestran que incluso ante una crisis global, la adaptación puede nacer de observar la naturaleza con atención y convertir esa observación en ingeniería. El viaje por Ladakh termina, pero no se cierra del todo. Hay lugares que no se abandonan al regresar a casa. Permanecen en la memoria como una forma distinta de respirar. Hemos cruzado pasos donde el aire se vuelve escaso, entrado en monasterios donde el silencio tiene peso, y visto cómo la vida encuentra espacio entre la aridez, el frío y la altura. Ladakh deja una enseñanza clara: resistir no siempre significa enfrentarse a la naturaleza. A veces significa escucharla, aceptar sus límites y aprender a vivir dentro de ellos. Para quienes sientan el llamado de estas cumbres, la montaña exige humildad. Conviene viajar entre junio y septiembre, preparar el cuerpo para la altitud y asumir que aquí la sencillez no es pobreza, sino sabiduría acumulada durante generaciones. Ladakh no es un destino para tachar de una lista. Es una experiencia que obliga a mirar más despacio y a preguntarse qué necesitamos realmente cuando estamos frente a la inmensidad del Himalaya. Después de recorrer estos paisajes de fe, silencio y resistencia, queda una última pregunta si buscaras un lugar para alejarte del ruido y recuperar la calma. ¿Sería Ladakh ese lugar? Déjanos tu respuesta en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo los rincones más extraordinarios del planeta. Hasta la próxima